Y de las conclusiones de este trabajo que sigue haciendo Lupita, pues ella ha hecho los festivales del CIMAT porque primero se dio cuenta que no había interés. Cuando sucedió el primer festival del CIMAT, fue como que, no diría yo aislado, porque fue en la comunidad, aislado en el sentido de, fue autogestivo, en el sentido de que no se contó con gran apoyo ni con gran como que también por parte de las autoridades de aquel entonces no le vieron en ese sentido. Entonces ella por eso me invita a mí, entre otros amigos, y cada quien empezó a llevar gente y ese era el compromiso, ¿no? Dar a conocer el trabajo del CIMAC. Y las críticas de siempre, no van a venir, es que aquí quién va a querer venir, es que quién va a querer hablar de eso. No, pues ella se puso a elaborarlos y así como llegábamos era de pruébenlo, degústenlo y esto y todo un festival en sí. Y empezó a llegar la gente de la comunidad. Cuando inició no estaban, habíamos pura gente de fuera y alrededores, pero no de la comunidad. En cuanto empezaron a darse cuenta, era como que se quedaban así paraditos en las orillas, en las entradas, ¿no? Así, en un ambiente abierto, una comunidad. Ni siquiera era el salón, ni mucho menos. O sea, era prácticamente afuera de su patio. Y era de, pasen, entren, y que ustedes son de aquí, pásenle, ¿no? Y ya empezaban como que los jueguitos y los productos que había y cosas y todo. En el segundo año fue un boom, ¿no? En el segundo año ella tuvo que conseguir el salón parroquial porque ya se dio cuenta que en la comunidad, el salón parroquial está a 5 minutos, pero ya se dio cuenta que no iban a caber porque ahora sí la gente dijo, yo quiero. Y quiero llevar esto y quiero participar así y yo también quiero esto, yo también. Y entonces más gente se sumó. Lo que para ellos se volvió en algo común, en algo tan simple, en algo tan sencillo y laborioso, cuando ellos se dieron cuenta del valor que le dieron otras personas, dijeron, sí es mío, ¿no? Se apropiaron, lo empoderaron y ahora lo defendieron. Este año se va a realizar el tercer festival y ya obviamente no hay otra cosa que gire alrededor más que encima. Y ya vemos mucha gente que ya vamos, pero tiene lo suyo, tiene su magia, ¿no? Tiene su toque. Y creo yo que esos son de los impactos de los cuales necesitaríamos empezar a fortalecer en todas y cada una de las canastas locales, ¿no? Sí, por un lado yo creo que son varios procesos. Por un lado, el documentar y el recopilar qué información hay, porque supongo que hay 100, 20, 30 recetas de diversos atoles, platillos, y que no conocemos. Por ejemplo, en el caso de los hongos, ¿no? Si vemos pues, los caldos, la recolección de los hongos silvestres, y luego la preparación puede ser en caldo, en tamal, en guiso. Entonces, primero tienes que recopilar la información y ver qué hay. Cuando tú recopilas la información, entonces la sistematizas. ¿Y cómo la podemos sistematizar? Una es a través de los catálogos. Por ejemplo, Desarrollo Comunitario tiene varios catálogos en quelites. Entonces, tienes el catálogo de las 20 especies que hay o que se encontraron ya clasificadas científicamente. Entonces, un primer paso es hacer los catálogos. Otro segundo paso es sistematizarlo a través de los recetarios tradicionales, precisamente con la receta propia de la comunidad, cómo lo preparan. Y otra es lo que hace la investigadora que mencionas, que es a través de las ferias gastronómicas, donde la gente presenta su platillo, lo podemos degustar y entonces revaloramos o se reapropian. Entonces creo que esas tres formas son bien importantes cuando hablamos de la seguridad alimentaria. Por un lado, la clasificación de las especies, ver toda esta variedad o biodiversidad que tienen. Después, ponerlo en un producto completo, como puede ser un catálogo, una receta, y después ya mostrarlo a través de estas ferias gastronómicas. Yo creo que esa es la parte muy importante cuando hablamos de seguridad alimentaria. Cuando hay una parte importante, cuando en las canastas o lo que se dice de los alimentos, es que las personas que preparaban esa receta dijeran una frase en relación a ese platillo. Y entonces cuando la gente ve el platillo, lo presenta y además lleva una frase para presentar su platillo, yo creo que ahí lo revaloriza y es cuando nosotros externos a la comunidad
o externos a la preparación del platillo, vemos pues la riqueza cultural que hay en la cocina. Y eso es algo que también desarrollo comunitario tiene que ver. No solamente el documentar, sino la riqueza que hay en la preparación de cada receta y que tiene que ver con la identidad cultural es bien importante. Sí, es que a veces o perdemos de vista que el desarrollo comunitario parte de la intervención. Y la intervención, el fungir como un intermediario entre lo que ya no es visible y los que tienen que verlo, en este caso los actores, es ahí donde juega el papel importante nuestro perfil, nuestra ingeniería, porque el volver a hacer visible lo que ya no es visible es un proceso complejo, sin introducir necesariamente, sin estas formas violentas de meter nuevos patrones para mejorar, con el afán de la bandera del desarrollo, introducir cosas nuevas, ¿no? Cosas que no son ni nativas ni oriundas y que a lo mejor ni siquiera están capacitados o que ni disponen del recurso, pero yo te voy a enseñar a hacer algo, ¿no? Con la finalidad que salgas adelante. Y partir de este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, y sobre todo lo rescatable al momento de hacer la intervención comunitaria es que ella lo hizo de una forma autogestiva, sin actores públicos, sin actores privados, sin actores que tuvieran ahí algún interés de por medio, porque hubo quienes le ofrecieron el apoyo, pero con la marca de por medio, ¿no? Como patrocinadores. No está mal, pero al final de cuentas ella dijo, no, yo quiero hacer esto de forma pura, limpia, transparente, sin afán de nada, simplemente porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Y de ahí que ya lo vean como una idea, propuesta de negocio, como una actividad económica en la cual este grupo de mujeres puedan verse beneficiadas, pero el objetivo primero era sacarla del riesgo, ¿no? Sacarla del peligro de extinción, que estas mismas 5 señoras se conocieran entre sí como entes productivos, no como vecinas, pero sí como entes productivos de un conocimiento ancestral, ¿no? Y que eran las únicas, porque ya las nuevas generaciones ya no estaban interesadas en eso. Sí, al pasar, digamos, era un patrimonio intangible, estaba en el pensamiento de las personas, pero en el pensamiento de las personas, al ya no estar esas personas, iba a desaparecer. Entonces ahora lo vuelves tangible. ¿Cómo? Primero documentar la receta, con obviamente todos los derechos reservados a la comunidad, a las señoras. Tienes que documentarlo, tienes que hacerlo, porque si no, se pierde. Por ejemplo, lo veíamos en un caso de una tesis también reciente de dos estudiantes que sus mamás son tejedoras. Cuando ellas comienzan a hablar de cómo ha ido cambiando el tejido, los colores de los tejidos de las fajas, pues no solamente han pasado años, sino han pasado épocas y también percepciones de distintas mujeres. Entonces, cuando ellas hablaban que anteriormente los colores eran más oscuros y después se hicieron más claros y se introdujo el color rosa o predominó colores más claros, yo les decía, bueno, ¿tienen una foto de cómo era la faja de antes? No, ya se perdió, o alguna sí, ¿y cómo es ahora? Y entonces mi sugerencia era, haz un catálogo, pon la foto de la faja, enmárcala para que pueda ser conocida, porque si no se documenta, ya se quedó y se quedó en la mente de las personas que así era antes. Y esa es la parte importante del desarrollo comunitario. Vas a entrar a documentar, a rescatar, pero tienes que volverlo visible para el otro, porque si no, yo no entiendo. Claro. Entonces, algo que vi hace poquito en un restaurante que fuimos, como la Academia, que había fotos de fajas anteriores, supongo, de años atrás, y las colgaron en el restaurante y se veían, ¿no? Las fajas. Esa parte de tener un pedacito de esa faja como una muestra y poderla enmarcar, pues después tiene un valor histórico o una línea del tiempo, cómo fue cambiando el proceso. Y eso a veces los estudiantes dicen, bueno, se acuerdan, no puede ser, pero si no lo documentas, se perdió. Sí, y hay tantos, ahorita por mencionar un ejemplo, pero hay tantas cosas importantes que se están haciendo a través de los colectivos sociales, porque sí implica una capacidad gestora importante, más no una empleabilidad necesaria. Ellos están diciendo, yo organizo mi grupo, yo ya identifiqué una necesidad, los organizo y me voy de lleno a trabajar con ellos, ¿no? Esto hablando de que